Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:48 con 48 minutos, amigos y amigas. Nuevos datos realizadas por la firma Cedatos Gallup, que recoge justamente el pensamiento social sobre varios temas de país. El doctor Polibio Córdoba es el director ejecutivo de Cedatos. Doctor, bienvenido. Cumpleañero, pues también, cumpleañero, caramba. Feliz día. Feliz día. Para que vean. Preguntamos cuántos. No, porque ya, ¿no es cierto? Yo sí digo, sabiduría. yo digo, nunca paso de los que debo tener. Ya. Y de los que tengo. Qué bueno. Bueno. Está clarito entonces. Muchas felicidades, Polibio. Muchas gracias. Yo creo que Carlita. ahora fortalecido Polibio con una imagen de credibilidad y de ejercicio profesional a prueba de todo. Así es. Polibio, qué gusto. Muchas gracias, Andrés, también. Estamos próximos a un periodo de elecciones. No sé si nuestra comunidad está enterada. ¿Qué es lo que le preocupa al país? ¿Cuáles son esos ejes? Yo quisiera partir con la ficha técnica nada más para ubicar la encuesta y el estudio que hace Cedatos Gallup. Polibio, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por ese saludo que no me lo esperaba. Qué bien. Este amigo Patricio Donoso, que acaba de salir de aquí, asambleísta, apenas me vio, salió. Yo digo, ¿qué es lo qué pasa? Bueno, y él está al tanto del Entonces cumpleaños, me dice, ¿no? solamente vengo a darte un abrazo de cumpleaños. Nunca deja de hacerlo durante muchos años. Caramba. Bueno, Usted esas qué son memoria cosas. del asambleísta, ¿no? Y después me encontré con otra persona que le digo, o sea, ahora dígame si en las 200,000 páginas encontraron lo que ustedes buscaban de la falsificación y nada. No, dice, yo no fui. Bueno, pero dígalo alguna vez en público, pero... Bueno, yo voy a comentar acá la infidencia porque se trató del asambleísta Mauricio Proaño, que salía también de nuestra cabina, y sí quisiera relevar el hecho que él dijo: yo no tengo problema públicamente en decir que yo me equivoqué, sí, así que la señora Rosana Alvarado se equivocó con esa denuncia. Sí, así lo dijo, yo creo que eso es de valientes, ¿no? No lo había visto yo desde el mes de marzo del año anterior, cuando pues en una rueda de prensa del día 23, al día siguiente de lo que apareció un video de dato certero, que supuestamente era de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en donde dijeron que nosotros habíamos falsificado la información de unas encuestas antes de la primera vuelta, porque esto era en marzo. Y qué coincidencia, o no sé, después de pocas horas de lo que se difundió ese video, al día siguiente más bien, una rueda de prensa de la señora Rosana Alvarado, entonces vicepresidenta de la Asamblea, en donde hacía una denuncia ya con un documento enorme, ¿no? Diciendo, bueno, esto se ha difundido en redes sociales, una serie de páginas y páginas de cuadros que venían de no sé, después supimos que era de un infiltrado que estaba en la oficina, y los que rodeaban a esta denuncia de falsificación de datos, estaba el señor asambleísta que acaba de salir de aquí, y otro señor asambleísta también, y tantas otras personas que siguen en esa línea. Y entonces, pues, como no lo había visto, le dije, se vio muy bien en la fotografía que usted estuvo y en la rueda de prensa del día siguiente de la denuncia, que la hicieron en un dato certero. Usted se lo veía muy bien ahí aplaudiendo a la señora Rosana Alvarado. ¿Y qué le pareció? Pues después de 200,000 páginas, en donde urdieron absolutamente todo, no encontraron absolutamente nada, cero. Y él me dijo, bueno, es que eso era de la señora, en fin, pero mire, en la vida se lleva de un principio. Cuando se comete un error como el que ustedes cometieron, lo primero que deben hacer es reconocerlo. ¿Por qué no lo reconoce? Y haga algo en público. ¿Y qué dijo? Bueno, lo que dijo el asambleísta fue eso, ¿no? Yo no tengo reparo alguno en decirlo públicamente que me equivoqué. Y a mí me parece que así deben ser los caballeros. Asambleístas, así es. Y deben eso relevamos. Ahora, las damas, hay damas que también deben reconocer. Pero creo, Polibio, que el país
jamás dudó Sí, de muchas esa gracias. imagen profesional de Sedatos Gallup y de esa acción transparente siempre Polibio Córdoba. Así que demos vuelta a la página y vamos a esto de fondo, que es lo que nos interesa. Eso es lo más importante, que así es. Yo tengo que reconocer enormemente y agradecer la solidaridad nacional e internacional, que lo que nos ha hecho es, te digo, avanzar. Así es. Nos afectó tremendamente, incluso en nuestra salud, a mi familia, una afectación terrible, pero bueno. Y está aquí más fuerte le vemos. Aquí estamos. Como roble a Polibio. A ver, vamos. Bueno, esta pregunta es interesante. Nuestra comunidad. ¿Y qué dice la comunidad respecto esta de...? muestra decía la ficha. La ficha Son dos rápidamente. Dos estudios. Uno que se terminó el día 30 de junio, un estudio nacional que se hizo en 1900, con consulta a 1996 personas en 17 ciudades, áreas urbanas y rurales. Y esto es importante, esta pregunta, Carmita, porque se hace a veces comparaciones entre estudios. Yo no pongo ningún reparo a otras fuentes, pero debe hacerse comparaciones entre lo comparable. Si se hace en 17 ciudades y otras hacen en 2 ciudades, no son comparables. Si se hace en una fecha y otra en otra fecha, no está bien. Entonces, este es un estudio que se hace cara a cara, como te digo, en entrevista, en este caso, a 1996 personas, que se terminó el 30 de 1920 casos ha sido, que se terminó el 30 de junio. Y otra encuesta, que también la voy a dar acá, sobre lo que la reacción respecto a las elecciones y de algunos problemas de tipo coyuntural del Consejo de Participación Ciudadana y sus decisiones. Perfecto. Eso es terminado el día de ayer. Son datos fresquitos. Se terminó el día de ayer a las 6 de la tarde. Ya. Ese es un estudio hecho en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Puerto Viejo. Margen de error en las muestras. De margen de error. Esta encuesta es incluso una encuesta mucho más grande para las mayor ciudades nivel que de precisión, menciono. ¿no? Eso se hizo con un 97% de confianza, un margen de error de 3.2%. Y como digo, se terminó el día de ayer. Esta es la primera mención que voy a hacer a través del medio público. Entonces escuchemos. Tengo toda la curiosidad de ver qué piensa nuestra comunidad. La preocupación en las elecciones. Está la población preocupada de las elecciones. Resulta que no conoce mucho de qué se trata. Sabe de que tiene que elegir a nuevos alcaldes, a alguien, pero no sabe que va a elegirse a justamente alcaldes, a prefectos y todos los componentes de estas instituciones. Entonces, pues eso hace que el 73% de la población diga que está poco o nada interesada la población en lo que es las elecciones seccionales. A nivel nacional. Esta encuesta es a nivel nacional. Este es al 30 de junio. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, no es que a la población no le guste acudir a las urnas, pero sí debe estar suficientemente bien informada. Que se le diga cuándo van a ser las elecciones, qué se va a elegir. Y otra cosa muy importante que destaca la población es quién va a estar al frente de las elecciones, quién va a organizar, cuál es la autoridad electoral, que eso vamos a hablar un poquito más luego, que va a estar al frente, porque también está enterada de lo que ha sucedido recientemente con el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, y entonces ustedes ¿de qué están preocupados? Le decimos a la población, dice, nuestra mayor preocupación realmente es el aspecto de tipo económico. Los principales problemas que tienen en permanente preocupación a la población son los problemas económicos, la carestía de la vida, la pobreza, la deuda pública, que suma 28%, el desempleo, el subempleo. Los padres de familia se preocupan de sus hijos, que no tienen un empleo, o que tienen un empleo pero de horas, o de que están incluso en este momento en situación tal de que una posibilidad que tienen de emplearse está ganada por otra persona, que son personas que vienen de fuera también del país. Eso es el 26% de preocupación. Otra preocupación que nunca había sido tan grande, en años pasados no alcanzaba el 5%, ahora tiene el 15.3%, que es la corrupción.
Todos los días la población dice, bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa van a encontrar? ¿Quiénes son? Y han descubrieron a otros más que han cometido actos de corrupción. Entonces, esa es la principal preocupación. ¿Y qué es como resultado de esto? ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Está optimista? ¿No está optimista? Y tenemos que, cuando comenzó el gobierno, en mayo del año 2017, la preocupación en el futuro era del 44%. La población en el 44% decía está preocupada, incierta, frustrada, triste. Pero ahora el 69% de la población se manifiesta de esa manera. Preocupada, triste, frustrada, triste. Lo que estaba en el 52% en mayo del 2017, optimista. La población esperanzada, entusiasmada. Resulta que ese optimismo, ese entusiasmo, ahora es del 23.7%. Menos de la mitad. Que claro, con lo que ha sucedido en el país, no solamente por todos los escándalos habidos, claro, la corrupción, los asesinatos, por la cuestión económica, por lo que está viviendo en el día a día, hace que entonces ese optimismo baje. Ahora bien, al 24%. esto en cuanto a estados de ánimo, en fin, como ven el tema de las elecciones y las instituciones, por ejemplo, eso usted mencionaba el Consejo de Participación, ¿hay algún tipo de pronunciamiento sobre el accionar de ellos o del Consejo de la Judicatura? No sé. Claro, ¿sí? Entonces aquí nosotros le preguntamos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que hace el Consejo Nacional de la Judicatura? ¿No? Vamos a ver. Participación primero. ¿Está usted, aprueba o desaprueba, más bien en la prueba? Estamos leyéndola. ¿Usted aprueba o desaprueba las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, liderado por el doctor Julio César Trujillo? Aprueba 73%. El 73% del Ecuador apoya las acciones lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, liderado por el doctor Julio César Trujillo. Y le preguntamos, ¿y usted está de acuerdo o en desacuerdo que el Consejo Nacional Electoral y sus vocales sean evaluados y cesados en sus funciones? Esto le preguntábamos el día 30. Antes de ser cesados. 82.9, 83% estaba de acuerdo. Decía de la población. ¿Y qué dijo ayer? Esos son los últimos datos, ¿no? Veamos si es que coinciden. Coinciden. El 83% dijo sí, que se mantuvo la tendencia, ¿no? Después de lo que vino ya la medida tomada, dice, ¿usted aprueba o desaprueba la decisión tomada ya por parte del Consejo de Participación Ciudadana de cesar a los vocales? Nuevamente 82.8. ¿Qué coincide? ¿Qué coherencia? Coherencia de la gente, o sea, antes tiene dijo su opinión. 83, ahora dice 82.8. Aprueba. Adelante entonces. Hay que hacer este tipo de cosas. Seguir. Y respecto del CNE, dice, hay otro asunto importante. Antes de esta pregunta le decíamos nosotros, ¿conoce usted que el Consejo de Participación Transitoria presidido por el doctor Trujillo cesó en sus funciones a los 5 vocales? El 76% dijo que sí conocía. Estaba al tanto. O sea que estaba un alto porcentaje de la población, sí estaba enterada de que tomó esta decisión. Y a los que estaban enterados les decimos, ¿y usted aprueba o desaprueba? Es la cifra que di hace un momento, 82.8. Pero luego le preguntamos, ¿y usted aprueba? Dice, el anterior Consejo Nacional Electoral, presidido por el doctor Juan Pablo Pozo, fue el que organizó las elecciones del año pasado, 2017, cuando se eligió presidente de la República y asambleístas. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión que realizó ese Consejo Nacional Electoral? Y resulta que el 14% aprueba. 80% desaprueba lo que hizo aquel consejo. O sea, mire. Increíble. ¿Cómo es que entonces la gente no es tonta? La gente evalúa y se le pregunta luego. El expresidente Rafael Correa justo eso entregó la máxima condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz al doctor Juan Pablo Pozo según él, por su excelente servicio al país en las pasadas elecciones. ¿Usted considera que fue acertada
o desacertada la decisión del expresidente Correa de otorgar la máxima condecoración al doctor Juan Pablo Pozo? Acertada, 16. Desacertada, 82. 82%. Bueno, Cuestiona. Impresionante. ¿qué reflexión? Claro. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Y se recogió criterios sobre el caso Valde, el caso Gabela, estos Pero, hechos de coyuntura. ¿cómo? Digo, sí, se recogió criterios ciudadanos sobre el caso Valda, el caso Sí. Gabela. ¿Qué opinión Por ejemplo, tiene la comunidad? La población en ese sentido, nuevamente, más del 80% de la población, o sea, vamos a decir 4 de cada 5 u 80 de cada 100, están de acuerdo con que se siga lo que se está haciendo ahora en casos de investigación que tiene que ver no solamente con el atraco a los fondos públicos, sino también cuando se va en contra de las personas y en contra de los derechos humanos de la población. Delitos terribles. Entonces son ¿no? delitos que la población considera que se deben continuar. Otro asunto. Dice, ¿está usted, y esto en el 30 de junio le preguntamos, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio evalúe y, de ser del caso, cese a la Corte Constitucional? El 30 de junio dijo 75.5 sí. Sí, Le ¿Y volvimos ahora? a preguntar ayer ¿ya? ¿Y qué dice la comunidad? y la población dice, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana evalúe y, de ser del caso, cese a la Corte Constitucional? Ayer dijo el 77.4% dijo que estaba de acuerdo. O sea, de lo que estaba el 75%, ahora está el 77%. Ya. Bueno, entonces quiere decir que hay otra acción, otra gestión que se ha mencionado, que se va a realizar, que el pueblo, pues, entonces... Aunque se está demorando un poco. Pero bien que se haga. Que se lo haga ya. Sí. y que lo haga ya. Ahora, claro que es interesante, regresando al asunto de las elecciones. Ujú. Cuando nosotros le preguntamos a la población, y díganos usted, ya dijimos que si estaba o no estaba interesada en las elecciones, dice pues que el 73% poco o nada está interesada, sobre todo porque necesita enterarse, necesita que se le informe quiénes son los candidatos. Y en las ciudades que mencioné al próximo momento, le preguntamos nosotros en lo que se refiere a la evaluación de las alcaldías y de los posibles candidatos. A esta altura, dar cifras de que va primero tal candidato, va segundo otro, o precandidatos, con tales cifras, al menos desde nuestro punto de vista, no es una ocasión todavía como para dar cifras. Claro. Con 30 puntos, 40 puntos, 50 puntos, pero sí pedimos a la población que dé nombres, ¿no? Si es que este momento fueran las elecciones para alcalde de su ciudad, ¿por quién votaría usted? Entonces yo voy a mencionar los nombres que da la población comunidad. dijo, Ya. ¿no? Sin puntajes. ¿Para qué ciudad? Para la ciudad de Quito, Ya. Paco Moncayo, Juan Zapata. En ese orden. En ese orden, Ya. Jorge Yunda, Gustavo Baroja, César Montúfar, Federico Pérez, Augusto Herrera, Mauricio Rodas, Daniela Chacón, Patricio Vidia, Roque Sevilla, Andrés Paez, Paola Ventimilla, Fernando Carrión, Juan Carlos Holguín. Pero hay un 48% de población que no mencionó nombre alguno y no tiene ni siquiera idea. Pero es normal, ¿no? Eso es Esos normal, porcentajes pero ¿qué normal. quiere decir? A este momento nada está dicho. Claro, nada No, está dicho. claro. La población Claro. está en un 48% que no sabe a quién mencionar. Entonces, ¿qué se puede destacar también de aquí? Hay una serie de personajes con alta experiencia que ya han tenido ocasión de estar incluso en las funciones, pero hay otras gentes nuevas que han sido, vamos a decir, concejales, ¿no? El caso, por ejemplo, de Daniela Chacón, Patricio Vidia, creo, también fue el concejal Fernando Carrión. Entonces, están tomando en cuenta gente también nueva.
Y si hay un porcentaje muy alto de indecisos, todo puede suceder. Aquí es donde surgen lo que se llaman los outsiders, que nada es difícil, no es difícil que también se dé. ¿Qué es lo que pasa en Guayaquil? ¿A quiénes menciona la población? Menciona Cintia Viteri, José Francisco Ceballos, Viviana Bonilla, Jimmy Jairala, César Ron, Carlos Luis Morales, Francisco Jiménez, Pablo Arosemena, Héctor Yepes, Andrés Kushmer, Simón Bolívar Rosero, Adolfo Bucaram, Inés Manzano, Roberto Gómez, y una indecisión de 43%. Y en Cuenca, ¿a quiénes mencionan? Jefferson Pérez, Javier Enderica, Marcelo Cabrera, Paul Carrasco, Cecilia Alvarado, Esteban Bernal, Homero Castañer, Fernando Cordero, Pablo Granda, y una indecisión del 52%. O sea, Claro. nada está. Resumen, Claro, todavía no. hay necesidad de que la población esté debidamente informada, que la gestión del Consejo Nacional Electoral sea una gestión que esté en manos de personas confiables, que sepan de la materia. Así es. A mí me preocupaba mucho que los señores vocales anteriores ni siquiera sabían cuando se mencionaba los márgenes de error de las encuestas, entonces, decían unas barbaridades. Entonces yo sí creo que hay necesidad de que al pueblo se lo respete y se ponga ahí gente que realmente conoce de la materia. Doctor, muy gentil. Muchas gracias por habernos amable, acompañado. Carlita, Siempre Andrés. es Siempre muy es grato para mí un dialogar honor con estar usted. con ustedes. Muchas gracias. Gracias. El doctor Polibio Córdoba, director de Sedatos Gallup en Noti Hoy. 8:09, un paréntesis, ya venimos. Esto es Noti Hoy. Noti Hoy, la noticia como debe ser. Al centro de la información.